Hola, ¿qué tal amigos? Espero que hayan tenido un muy buen inicio del año. Yo soy Verónica y quiero comentarles brevemente algunos videos que vamos a tener para este nuevo año. Algunos consejos de cómo hacer un one shot, consejos de cómo organizar la estructura de su obra, cómo se escribe un thriller, cómo hacer un buen protagonista. Y también quiero analizar algunas películas según su desarrollo y cómo está estructurada su guión. Y bueno, esas son algunas cosas que vamos a tener para este nuevo año. Y este video va a tratar acerca de la estructura del héroe, basado en el héroe de las 1000 caras de Joseph Campbell. Y para hacer esto quiero analizar una película que recién vi hace un par de días, que había sido muy recomendada, sobre todo para los niños, y tiene una estructura muy sencilla. Y esta es El origen de los guardianes. Así que pasemos rápidamente a analizar esta película y analizar su estructura. Brevemente, para aquellos que no sepan qué es El héroe de las 1000 caras, es un libro escrito por Joseph Campbell, un sociólogo que está basado su estudio en base a las teorías psicoanalíticas de Jung, que a su vez fue discípulo y compañero de Freud. A lo mejor en algún otro momento tendremos tiempo para analizar sus obras, pero en sí. Y bueno, el arquetipo de héroe, que es a lo que se refiere Jung y que más tarde Joseph Campbell utilizaría para su estudio sociológico, es que todos los mitos de héroe tienen, pues naturalmente, como sabemos, servir de guía para el pueblo, para los pueblos. Así como lo son los cuentos de hadas para los niños, los mitos son la guía que ilustra a los adultos. Y bueno, nada más para que corran a comprar el libro. Se llama El héroe de las 1000 caras, escrito por Joseph Campbell. En el Fondo de Cultura Económica se encuentra en 135 pesos, no es muy caro, tiene bastantes páginas, tiene varias ilustraciones y muchos mitos, que es algo muy rico y muy interesante de analizar, y cómo es que todos estos tienen puntos en común muy interesantes. Además, que hay carreras en Estados Unidos que están basados sus temarios en este libro. Incluso George Lucas, varios han de saberlo, basó la estructura de Star Wars en este mismo estudio sociológico. Y ya, para no tardarnos tanto en esto, vamos a empezar con la película El origen de los guardianes. Para quien no lo haya visto, El origen de los guardianes es una película animada 3D para niños, que tiene como fundamento explicar valga la redundancia, el origen de los guardianes, que serían estas figuras arquetípicas, Santa Claus, el huevo de Pascua, el hombre de los sueños, que en este caso sería Sandman, el hada de los dientes, entre otros. Y a la misma estructura de los Vengadores, se trata de cómo estos personajes se alían entre ellos y tratan de derrotar el mal, o en este caso sería la oscuridad, que estaría encarnada por el Coco. Y bueno, en este caso nuestro héroe sería Jack Frost, que es un personaje que no conoce su origen y nada más está interesado en jugar y divertirse. En este momento voy a dar la lista de la estructura del camino del héroe que Joseph Campbell nos propone. Cabe destacar que en muchos lugares esta lista tiende a cambiar según la estructura o según las necesidades de la historia. Por ejemplo, tenemos el mundo ordinario, la llamada a la aventura, la reticencia, el guía, el primer umbral, las pruebas, la caverna, la prueba difícil, la recompensa, el regreso, la resurrección, el regreso con el elixir, la persecución final, el cruce del umbral, la posesión del mundo, la libertad para vivir y las llaves. En este caso yo estructuré esta lista de este modo, ya que habían unas cosas que se saltaban de la lista original y hay otras que faltaban. Y bueno, por ejemplo, en el planteamiento no necesariamente parte de la estructura del camino del héroe, sino más bien que nos planteen quién es nuestro personaje. En este caso Jack Frost no sabe quién es y no sabe qué hace en el mundo. Ahora, tenemos el mundo ordinario. En todas las películas, sin excepción, vamos a tener una muestra de cómo es el mundo del héroe antes de que cambie. Así como tenemos a Luke Skywalker, que vive una vida pacífica en su planeta, tenemos a Bilbo, que se encuentra viviendo una vida patética en la comarca.
Así Jack Frost tiene una vida divertida jugando con niños, pero sin ser visto. En el caso de la película tenemos aquí un intermedio, la que yo denominaría como que la oscuridad, que nos plantea a los espectadores que algo está por ocurrir, que es cuando el Coco se presenta ante los guardianes. Después tenemos la llamada a la aventura, cuando el personaje principal es secuestrado y los guardianes le dicen que debe de convertirse en un guardián al igual que ellos. En muchos casos el personaje principal se va a ver renuente a asistir al llamado. Sin embargo, este toque de rebeldía será acompañado por un castigo. Por ejemplo, en la película Gravity, cuando Sandra Bullock se rehúsa a entrar al interior de la nave, se encuentra en medio de una lluvia de escombros y de basura espacial, lo que la hace proyectarse hacia el espacio. Esto de una forma u otra hace que se salve de la catástrofe. Sin embargo, está presente ahí a lo largo de la película. En el caso de Jack Frost, este castigo no está tan fuerte o no se nota tanto, ya que el castigo viene posteriormente. Acto seguido viene el guía, que es la persona que le indica a nuestro héroe por dónde seguir. Por ejemplo, Obi-Wan Kenobi, Gandalf. Pero ojo, el guía no siempre está al pendiente o no siempre está al lado del héroe, ya que el héroe al no contar con los consejos de tiende a equivocarse y hacer crecer su experiencia. Al mismo tiempo, el guía se encarga de darle una pista al héroe acerca de su destino. Luego tenemos el primer umbral. En el caso de la película es cuando tenemos el problema del hurto de los dientes. En este caso a Jack no le importa, pero cuando se le explica que los dientes contienen los recuerdos de los niños, en específico los de él mismo, entonces hace la afrenta personal. En este mismo momento tenemos las pruebas, los aliados y los enemigos. Jack elige el camino por el que se va a desenvolver, se alía a los guardianes y vemos el enemigo que se presenta ante todos. Acto seguido tenemos la caverna. En la mitología, en los cuentos, en todas partes no hay uno solo que no contenga este estado. El ejemplo más conocido sería el de Jesucristo, que murió y que resucitó. También tenemos a la diosa Ishtar, que bajó al infierno y fue asesinada y también fue revivida. En pocas palabras, la caverna se trata de la muerte del personaje inseguro y egoísta que se convierte en otra persona, en una deidad. En el ejemplo del Señor de los Anillos tenemos a Frodo, que cede ante el anillo. Cada una de las partes o de las ocasiones en las que se coloca el anillo recibe un castigo. En el ejemplo de la película El origen de los guardianes, la caverna de Jack sería su propia negligencia. La primera pérdida la tenemos cuando Jack elige perseguir a las sombras, no hace caso de los consejos de Sandman y entonces este es muerto o es perdido ante las fuerzas del mal. El segundo castigo de Jack es la pérdida de la Pascua, cuando no hace caso de las advertencias de regresar pronto con sus compañeros. Como habrán visto la película, se darán cuenta que esto desencadena la pérdida de la confianza de los guardianes en él. Y esto es un recurso del cine norteamericano muy común. El protagonista, por lo regular, siempre a tratar de encontrarse, echa a perder todo y debe solucionarlo. Luego tenemos la prueba difícil, que es la tentación del Coco, que trata de hacer que se una este personaje con él. Al mismo tiempo podemos recordar la escena tan conocida de Darth Vader, que le dice a Luke que es su padre y le pide que se unan. Como Jack en esta ocasión puede negarse a sus propios deseos, que en este caso sería el reconocimiento de las personas que aceptan que él es real, es decir, se sacrifica por un bien mayor. A pesar de que es derrotado por el Coco, obtiene una recompensa, que es la obtención de sus recuerdos. En este momento Jack lo que hace es unir su personalidad, que es el principio de la reencarnación. Si se dan cuenta, en los mitos, los dioses, los héroes, al morir tienen que volver a configurar su personalidad, volverse a reestructurar, como es el caso de Odiseo, que regresa al mundo como un anciano. Luego tenemos el regreso, que es la obtención del poder interior. En este caso sería el volver a unir su callado. E inmediatamente tenemos la resurrección, donde Jack restablece su poder y se dirige a la batalla. Pero antes de la batalla, él pone a prueba su nuevo poder cuando se comunica con el niño. El siguiente punto es el regreso con el elixir. Esto a lo mejor suena mucho más de cuento medieval, cuando el héroe se encuentra con la diosa y le entrega un dote mágico
Por ejemplo, cuando Galadriel le entrega a Frodo el frasco con la luz. En el caso de la película, Jack vuelve más sabio, así es como suple las carencias de sus compañeros que ya no contaban con poder. Pero Jack no regresa con poderes asombrosos ni nada por el estilo, sino con más sabiduría, con más astucia. Y entonces, al reconocer el límite de sus fuerzas, le pide a los niños ayuda. Luego tenemos la persecución o la lucha final, que es cuando el Coco parece hacerse mucho más fuerte. Sin embargo, la unión de nuestros personajes harán la diferencia en la lucha. Luego tenemos otro cruce por el umbral, el último, que sería el regreso, en este caso el derrotar al mal. Tenemos por consiguiente la posesión del mundo, que ya es parte de ambos mundos. Ya es reconocido como un guardián y también es reconocido como una figura real en el mundo ordinario. En la libertad para vivir, Jack ya no tiene lastres, puede ocupar su lugar como guardián. Y las llaves, en este caso sería cuando el héroe ya tiene la posibilidad de enseñar lo aprendido a lo largo de su viaje en todas las instancias. Por ejemplo, cuando Bilbo regresa para escribir sus memorias, así como Frodo. En el caso de Luke, el restablecimiento de la fuerza. Y por supuesto, Jack ahora como guardián puede aplicar todo lo conocido en su viaje. Si se dan cuenta, la estructura del camino del héroe es bastante recta y lineal. Hay historias que no se establecen con respecto a ese mismo esquema, ya que el camino del héroe se trata de hacer oídos sordos a nuestras propias conveniencias y egoísmos y preferir el bien mayor, lo cual es un tópico ya muy poco conocido en las películas modernas. Por ejemplo, los héroes que hoy en día son mucho más famosos y carismáticos son aquellos que son egoístas y que no muchas de las ocasiones enmiendan su camino. Pero bueno, a lo mejor esto es parte de los nuevos arquetipos que la humanidad está a punto de conocer. Y bueno, con esto me despido. Ojalá les haya gustado este primer video del año, que es bastante largo, y ojalá lo pueda comprimir. Y bueno, nos vemos en el siguiente. Gracias por ver.